Relatos del lado oscuro presenta El cuento de la vieja niñera. Adaptación del relato original de Elizabeth Gaskell. Como saben, queridos míos, su madre era hija única. Su abuelo fue clérigo de Westmoreland, de donde vengo yo. Era yo una niña cuando él se presentó a preguntar a la maestra si habría allí alguna alumna que pudiera servir de niñera. Y me sentí orgullosa cuando la maestra me llamó y le dijo que yo cosía muy bien. Y era una muchacha formal y honrada, de padres muy bien considerados, aunque pobres. Me agradó la idea de entrar al servicio de aquella linda y joven señora que se sonrojaba al hablar de la bebida que esperaba y de lo que yo tendría que hacer con ella. Me instalé en la rectoría antes de que naciera la señorita Rosamunda, la madre de ustedes. A decir verdad, me daba poco que hacer cuando llegó, pues siempre estaba en brazos de su madre y dormía junto a ella toda la noche. Y yo me sentía muy orgullosa cuando mi señora me la confiaba. Ni antes ni después ha habido un niñito como ella. Aunque todos ustedes son preciosos, pero en dulzura y atractivo ninguno se compara a ella. Se parecía a su madre, que era una señora de verdad, nieta de Lord Furnivall. Creo que no había tenido hermanos ni hermanas y se había educado con la familia de mi lord hasta que se casó con el hijo de un comerciante de Carlisle, el más cumplido, trabajador y discreto caballero que ha existido. Cuando la pequeña Rosamunda tenía unos 4 o 5 años, sus padres murieron en 15 días, uno tras otro. ¡Ay! Fue una época triste. Mi linda y joven señora y yo esperábamos otro niñito cuando el señor regresó de una de sus largas caminatas a caballo, mojado y cansado, con la enfermedad que le ocasionó la muerte, y ella ya no volvió a levantar cabeza y no vivió más que para ver a su hijito muerto y tenerlo sobre su pecho antes de morir también. Mi ama me pidió en su lecho de muerte que no abandonara nunca a la señorita Rosamunda, pero aunque no hubiera dicho ni una palabra, habría yo ido con la pequeña hasta el fin del mundo. Antes de que se hubieran aplacado nuestros sollozos, llegaron los testamentarios y tutores a poner las cosas en orden. Eran el primo de mi ama, Lord Furnivall, y el señor Eastwaite, hermano de mi amo, comerciante en Manchester. No sé si ellos lo acordaron o si se debió a una carta que mi ama escribió, pero lo cierto es que se dispuso que la señorita Rosamunda y yo nos fuésemos a la casa solariega de los Furnivall en Northumberland, pues 1 o 2 personas más no se notarían en una casa tan grande. Me equivoqué al pensar que íbamos a vivir con el primo de mi ama. Resultó que la familia había abandonado la casa solariega hacía 50 años. Me dijeron que la casa solariega estaba al pie de los páramos de Cumberland y era magnífica, que allí vivía solamente con algunos criados, cierta anciana señorita Furnivall, tía abuela de mi lord, pero que era un lugar muy saludable y que mi lord había pensado que sería muy conveniente para la señorita Rosamunda por algunos años, y que su estancia allí tal vez serviría de distracción a su anciana tía. El primo de mi ama era un hombre serio y altivo, según es fama de todos los Furnivall, y no pronunciaba ni una palabra más de las necesarias.
Se decía que había estado enamorado de mi joven señora, pero que como ella sabía que el padre de él se hubiera opuesto, nunca quiso hacerle caso. De todos modos, permaneció soltero y nunca se preocupó mucho de la señorita Rosamunda. Parece que llegamos ayer. Tenía yo 18 años. Habíamos abandonado muy temprano nuestra querida rectoría y llorábamos ambas como si el corazón fuera a rompérsenos. A pesar de viajar en el coche de mi lord, vimos una casa grande e imponente, rodeada de muchos árboles. Las ramas arañaban las paredes cuando soplaba el viento y algunas colgaban tronchadas, pues nadie parecía ocuparse mucho de aquel lugar. Solo delante de la casa estaba despejado. Cuando llegamos a la gran entrada principal y entramos en el vestíbulo, creí perderme. Tan espacioso, amplio e imponente que era. Una lámpara de bronce colgaba en medio del techo y yo, que jamás había visto una, la miré con asombro. A un lado del vestíbulo había una gran chimenea y junto a ella se hallaban pesados sofás pasados de moda. Al otro extremo del vestíbulo había un órgano construido en el muro. Era tan grande que lo llenaba casi entero. Otras puertas se abrían a la parte este, pero nunca las crucé mientras estuve en la casa. Y no puedo decirles lo que había detrás. Moría la tarde y el vestíbulo aparecía oscuro y sombrío. El viejo criado nos condujo, haciéndonos atravesar varios pequeños vestíbulos y pasillos hasta llegar a la sala occidental, en la que se hallaba la señorita Furnival. La señorita Rosamunda se agarraba a mí con fuerza, como sintiéndose asustada y perdida en aquel lugar tan grande. Y en cuanto a mí, no estaba mejor. La sala de estar tenía un aspecto muy acogedor. La señorita Furnival era una señora vieja, de cerca de 80 años. Era delgada y alta y tenía la cara tan llena de finas arrugas como si se las hubieran dibujado a punta de aguja. Tenía ojos vigilantes para compensar, supongo, su sordera. Era tan sorda que se veía obligada a usar trompetilla. Sentada a su lado, trabajando en el mismo gran tapiz, estaba la señora Stark, su doncella y acompañante, casi tan vieja como ella. Tenía un aspecto tan frío, duro e insensible como si nunca hubiera querido a nadie, excepto a su ama. Y debido a la gran sordera de esta última, la señora Stark la trataba en cierto modo como si fuera una niña. Me alegré cuando llamaron al viejo lacayo que nos había abierto y le dijeron que nos condujera a nuestras habitaciones. Salimos pues de aquella gran sala y entramos en otra, y salimos también de aquella y pasamos un gran tramo de escaleras y recorrimos una amplia galería que era una especie de biblioteca hasta que llegamos a nuestras habitaciones. Era un antiguo cuarto de niños, con un agradable fuego encendido y la mesa puesta para el té. Junto a aquella habitación estaba el cuarto de dormir de los niños, con una camita para la señorita Rosamunda junto a mi cama. ¡Hey, Dorotea! Dales la bienvenida a la señorita Rosamunda y a su niñera, la señorita Esther. Enseguida, Santiago. Sean bienvenidas, siéntanse cómodas y no duden en pedirnos todo lo que les haga falta. Poco a poco, la señorita Rosamunda y yo fuimos sintiéndonos como en casa. Y después del té estaba ella sentada sobre las rodillas de Dorotea, parloteando. Bajo ellos había una criada que hacía todo el trabajo duro. Se llamaba Bessie. Me preguntaba qué harían antes de que la niña llegara allí.
La severa señorita Furnival y la fría señora Stark parecían complacidas cuando ella aparecía, revoloteando como un pájaro, jugando y de aquí para allá, con un murmullo continuo y un lindo y alegre parloteo. Estoy segura de que muchas veces, cuando se marchaba a la cocina, se sentían contrariadas, pero eran demasiado orgullosas para pedirle que se quedase con ellas, y les resultaba un poco chocante aquel gusto de la niña. Aunque a decir verdad, opinaba la señora Stark, no era de maravillar recordando de qué gente venía el padre de la pequeña. Aquella enorme y vieja casa era un gran lugar de exploración para Rosamunda. Había expediciones por todas partes, excepto el ala izquierda, que nunca estaba abierta. Lo demás estaba lleno de cosas extraordinarias para nosotras. Antiguos jarrones de porcelana, cajas de marfil tallado, grandes y pesados libros y, sobre todo, los antiguos retratos. Me acuerdo que una vez mi niña quiso que Dorotea fuera con nosotras a decirnos quiénes eran todos, pues eran de personas de la familia de mi lord, aunque Dorotea no podía decirnos sus nombres. ¿Y ella quién es, Dorotea? Oh, mi niña, eso sí lo sé. Es la señorita Gracia Furnival, la señora de la casa. Debió ser una belleza, pero tiene una mirada rígida y orgullosa. Parece como si preguntara quién comete la impertinencia de atreverse a mirarla. Vaya, no hay nada como la juventud. Sí, Esther, las personas cambian tristemente. Pero la hermana mayor de la señorita Furnival era más hermosa. Me gustaría verla, Dorotea. Su retrato está por ahí, en alguna parte. Pero, ¿crees que la señorita Rosamunda no se lo diga a nadie? ¿Ni siquiera a Santiago? Espera, Rosiposí. Juguemos a las escondidillas. Anda, ve a ocultarte y yo te buscaré. Está bien, Esther. No me encontrarás. Bien. Ahora que se fue, ayúdame a darle vuelta a este cuadro que está de cara a la pared. De acuerdo. ¿Por qué no está colgado como los otros? Oh, en realidad es muy bella. Ay, podría contemplarla largo rato. Vamos, Esther, ayúdame a regresarla a su lugar. Vayamos a buscar a la señorita Rosamunda. Hay algunos sitios desagradables en los que no debería estar la pequeña. Al acercarse el invierno, me parecía como si alguien tocara el órgano en el vestíbulo mientras yo estaba con la señorita Rosamunda, quieta y silenciosa en su dormitorio, después de haberla acostado. Luego solía oírlo a lo lejos, aumentando. Oye, Dorotea, ¿quién estuvo tocando el órgano? Nadie, Esther, nadie. Lo que escuchaste fue el viento soplando entre los árboles. Vi que Dorotea miró a Santiago muy asustada y que Bessie, la ayudante, decía algo para sus adentros y se ponía muy pálida. Me di cuenta de que no les había gustado mi pregunta, así que me callé esperando hablar a solas con Dorotea. Así que, al día siguiente, insistí para que me dijera quién tocaba el órgano, pero aseguraría que Dorotea estaba aleccionada y no pude sacarle ni una palabra. Entonces probé con Bessie. Aunque siempre me había considerado por encima de ella, pues yo era un igual de Santiago y Dorotea y ella poco más que su criada. Pero no vaya a decirlo nunca, señorita Esther, y menos vaya a decir que yo se lo conté. El órgano se escucha en las noches invernales, antes de haber tormenta. Dicen que se trata del viejo lord. ¿Cuál viejo lord, Bessie? No sé. ¿Y por qué toca en víspera de tormenta invernal? No, eso tampoco lo sé. Como ya les he dicho, yo tenía un corazón animoso y me pareció muy agradable oír resonar por la casa aquella música. La tocase quien la tocase, pues tan pronto como se elevaba sobre las fuertes ráfagas de viento,
lamentándose o triunfal, exactamente igual que un ser viviente, como caía en un silencio casi absoluto. Al principio pensé que la que tocaba era la señorita Furnivall, pero un día, estando en el vestíbulo, abrí el órgano y vi que por dentro estaba todo roto. Aunque era de día, sentí cierto hormigueo en el cuerpo y lo cerré, echando a correr a toda prisa hacia mi alegre cuarto de niños. Y durante algún tiempo después de esto no me gustó escuchar la música, como les pasaba a Santiago y Dorotea. Mientras tanto, la señorita Rosamunda se iba haciendo querer más y más. Las viejas señoras deseaban que cenara con ellas. Santiago permanecía en pie detrás de la silla de la señorita Furnivall y yo detrás de la señorita Rosamunda, con toda etiqueta. Y después de cenar, la niña jugaba en un rincón de la gran sala, silenciosa como un ratón, mientras la señorita Furnivall se dormía y yo cenaba en la cocina. Pero se ponía muy contenta cuando volvía conmigo al cuarto de los niños. La señorita Furnivall es tan triste y la señora Stark tan aburrida. Prefiero estar contigo, Esther. Me acostumbré a no preocuparme por aquella música sobrenatural que no hacía mal a nadie y que no sabíamos de dónde venía. Aquel invierno fue muy frío. Recuerdo que un día, durante la cena, la señorita Furnivall levantó sus tristes ojos y dijo: Me temo que vamos a tener un invierno terrible. Pero la señora Stark hizo como que no oía y se puso a hablar muy fuerte de otra cosa. Mientras el tiempo se mantuvo seco, subíamos las pendientes que había detrás de la casa y recorríamos los páramos, corriendo bajo el aire fresco y cortante. Pero los días se acortaban más y más, y el viejo Lord, si era él, tocaba el gran órgano cada vez más frenética y tristemente. Un domingo por la tarde, debió ser a fines de noviembre. Oye, Dorotea, ¿puedes encargarte del cuidado de la señorita Rosamunda cuando salga de la sala de la señorita Furnivall? Claro, Esther, con gusto. Es que hace demasiado frío para llevarla conmigo a la iglesia y no quiero dejar de ir. Bessie y yo nos pusimos en camino muy aprisa, aunque el cielo se cernía opresivo sobre la blanca tierra y el aire, aunque sosegado, era muy cortante y afilado. Tendremos una nevada. Y efectivamente, aún estábamos en la iglesia cuando empezó a nevar espesamente, en grandes copos. Casi se oscurecían las ventanas. Dejó de nevar antes de que saliéramos, pero la nieve se extendía blanda y profunda bajo nuestros pies. Antes de entrar en el vestíbulo, salió la luna y me pareció que estaba entonces más claro. No les he dicho que la señorita Furnivall y la señora Stark no iban nunca a la iglesia. Parecía como si el domingo se les hiciera muy largo por no estar ocupadas con su tapiz. Así que cuando fui a la cocina a reunirme con Dorotea, pensando recoger a la señorita Rosamunda y subirla conmigo, no me sorprendió que me dijera que las señoras habían retenido a la niña y que ésta no había ido a la cocina. Así que me quité mis cosas y fui a buscarla para llevarla a cenar a su cuarto. Pero cuando llegué a la sala, allí estaban sentadas las dos señoras, muy calladas y quietas. Creí que Rosamunda estaría escondida y que las habría convencido para que hicieran como que no sabían nada.
Así que miré debajo de este sofá y detrás de aquella silla, haciendo como si me asustara mucho al no encontrarla. ¿Qué pasa, Esther? Estoy buscando a mi pequeñita Rosy Posy. La señorita Rosamunda no está aquí. Se marchó hace más de 1 hora en busca de Dorotea. El corazón me dio un salto al oír aquello y empecé a desear no haber abandonado nunca mi cielito. Volví junto a Dorotea y se lo dije. Santiago no está en la casa. Ten, Bessie, tomemos luces y vayamos las 3 a buscarla. Recorrimos la inmensa casa, llamando y suplicando a la señorita Rosamunda que saliera de su escondite y no nos asustara mortalmente de aquel modo. Pero no se oyó contestación alguna, no se oyó nada. ¡Oh! ¿Se habrá ido al ala izquierda y estará escondida allí? Eso no es posible. Ni yo misma he estado allí. Las puertas están siempre con cerrojo. Creo que el lacayo de Milord es el que tiene las llaves. Volveré a revisar la sala. Tal vez está escondida y se quedó dormida por allí sin que las señoras se dieran cuenta. Si la encuentro, le daré unos azotes por el susto que me ha ocasionado. Miramos, y la señorita Furnival se levantó y se puso a buscar, temblando, pero no apareció en ningún sitio. Luego salimos otra vez y miramos en todos los sitios en que habíamos buscado antes, pero no la encontramos. La señorita Furnival tiritaba de tal modo que la señora Stark la volvió a llevar a la sala, pero no sin haber hecho prometer que le llevaría a la niña cuando la encontráramos. ¡Ay de mí! Empezaba a pensar que no la encontraríamos nunca, cuando se me ocurrió mirar en el gran patio delantero, que estaba enteramente cubierto de nieve. Me asomé desde el piso de arriba, pero hacía una noche de luna tan clara que pude distinguir 2 pequeñas huellas de pisadas que se seguían desde la puerta del vestíbulo hasta dar la vuelta a la esquina del ala oriental. Relatos del lado oscuro. No sé ni cómo bajé, pero abrí a empujones la grande y pesada puerta y, cubriéndome la cabeza con la falda del traje, eché a correr. Hacía un frío terrible, tan terrible, que el aire casi me despellejaba la cara según iba corriendo. Pero yo corría pensando lo acabada y amedrentada que estaría mi pobre cielito. Vi a un pastor que descendía de la colina, llevando algo en los brazos. ¡Ey, señorita! ¿Ha perdido usted una niña? El llanto me impedía hablar, pero pude ver a mi niñita que yacía en sus brazos, inmóvil, blanca y rígida, como si estuviera muerta. Subí a los páramos para recoger mis ovejas, antes de que llegara el gran frío nocturno, y bajo los arbustos encontré a la niña. ¡Démela! ¡Démela! ¡Yo la llevaré! Ah, la alegría y las lágrimas de tenerla en mis brazos de nuevo. La sostuve junto al calor de mi pecho y mi cuello y sentí que la vida volvía lentamente a sus dulces miembrecitos. Pero aún estaba insensible cuando llegué al vestíbulo. Entramos por la puerta de la cocina. ¡Traigan el calentador! Subí con ella y empecé a desnudarla en el cuarto de los niños, junto al fuego que Bessie había mantenido encendido. Llamé a mi corderillo con todos los nombres cariñosos y juguetones que se me ocurrieron, todavía con los ojos llenos de lágrimas. Y al fin, abrió sus grandes ojos azules. Entonces la metí en su cama calentita. Gracias al cielo. Dorotea, por favor, dile a la señorita Furnival que todo marcha bien. Me quedaré toda la noche junto a la cama de mi corazoncito.
En cuanto su preciosa cabeza tocó la almohada, cayó en un sueño apacible y yo estuve velándola hasta que se hizo de día. Y entonces se despertó resplandeciente y despejada. Cuéntame, Rosiposi, ¿cómo llegaste a los páramos? Las señoras se durmieron y como me estaba aburriendo, quise irme con Dorotea. Y cuando pasé por el vestíbulo, vi cómo caía la nieve a través de la ventana. Me gustó lo bonita y blanca que estaba, así que me acerqué a la ventana. Entonces vi a una niña más pequeña que yo, pero tan linda, y aquella niña me hizo señas para que saliera. Y era tan dulce que salí. Ella me tomó de la mano y caminamos juntas. Bueno, eres una niña mala que está contando cuentos. ¿Qué diría tu buena mamá que está en el cielo y que no dijo una mentira en toda su vida? ¿Qué diría su pequeña Rosamunda si lo oyera? Y de seguro que la oye. ¿Contar mentiras? Pero Esther, te estoy diciendo la verdad. Te digo la verdad. No me digas. De verdad que sí. He seguido tus huellas en la nieve y no se veían más que las tuyas. Y si hubiera habido una niña que hubiera subido la colina de tu mano, ¿no crees que sus pisadas estarían con las tuyas? Yo no tengo la culpa de que no estén sus huellas, querida Esther. Nunca miré a sus pies, pero ella sostenía mi mano en su manita, fuerte y apretada, y hacía mucho, mucho frío. Me llevó hacia arriba por el camino de los páramos hasta los arbustos, y ahí encontré a una señora llorando y lamentándose, pero cuando me vio dejó de llorar y sonrió y me puso sobre sus rodillas y empezó a arrullarme para que me durmiera. Y eso es todo, Esther. Pero es verdad, y mi querida mamá lo sabe. Pensé que Rosamunda había tenido fiebre, así que hice como que le creía. Y ella volvió a repetir su historia una y otra vez, y siempre igual. Esther, traigo el desayuno de la señorita Rosamunda. Gracias, Dorotea. Las señoras están en el comedor. Quieren hablarte. Seguramente me espera una reprimenda. Sin embargo, la dejé a su cuidado y son ellas las que merecen que se les reproche por haberla dejado escabullirse desapercibida y sin vigilancia. El cuento de la vieja niñera, primera parte. Elizabeth Gaskell. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.